CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios. Están haciendo mal uso de la misma para cometer fraudes debido a todo el tema de la pandemia que estamos viviendo. Pero bueno, qué mejor que ella que nos hable más al respecto. Totalmente, Luis, totalmente. Bueno, vamos a empezar quizás unos pasos más atrás a lo que refiere el título de esta charla, si la presentación coopera, claro. Relacionado a qué fue lo que buscamos en Google los latinoamericanos en 2020. ¿Qué fue lo que buscamos en nuestros buscadores? ¿Qué inquietudes tuvimos? Sabemos que esto es bien un reflejo, hace ya algunos años, de qué le interesa a la sociedad o en dónde están las preocupaciones o qué temas son relevantes para la sociedad en el momento. Si buscamos en las tendencias o observamos las palabras más buscadas particularmente en lo que fue el año 2020 por toda Latinoamérica sin ninguna distinción particular, podemos encontrar algunas palabras obvias que ya no son sorpresa para nadie, relacionadas al coronavirus, eventos importantes como la NBA, las elecciones en Estados Unidos, sobre todo en países quizás más cerca a ese país, algunos videojuegos, algún tipo de evento deportivo, aplicaciones que fueron muy utilizadas en contexto de pandemia, ya sea aplicaciones de conexión, lo que se llama videoconferencia como Zoom, Google Meet, u otras, o también aplicaciones en el caso de Classroom para uso de la tecnología por los más chicos a la hora de hablar de la educación. Quizás no a muchos nos sorprende este tipo de tendencias y quizás parece que estoy mostrando información un poquito obvia, pero todo esto nos puede ayudar a entender y nos puede auxiliar a la hora de hablar de qué es lo que estuvo pasando durante el 2020. Veamos este tipo de tendencias, estas palabras que resonaron mucho en los buscadores, con ojos de cibercriminales. No todas estas tendencias son 100% inocuas, ciertas tendencias se pueden utilizar para aprovecharse y realizar algunos de los ataques más conocidos que vimos durante el año 2020. Algunos ejemplos, sin mencionar sin más, que quizás a algunos ya les hayan resonado en el sentido de mirar con ojos de atacante estas tendencias. En primer lugar, la idea de síntomas de coronavirus abre la puerta para lo que son las noticias falsas, las fake news, una temática muy importante en lo que fue y en lo que sigue siendo en muchos países una pandemia, y también la venta de las falsas soluciones milagrosas, ya sea vacunas, ya sea remedios, en mercados tanto legales, en el sentido de en la red, digamos, transparente, la red que usamos todos los días, como en el mercado negro, como bien nos hablaba Luis presentando esta charla. Luego, en el caso de aplicaciones de videoconferencia o aplicaciones utilizadas en grandes masas a la hora de hablar de las cuarentenas de distintos países, pueden traer interés o pueden ser utilizadas por los cibercriminales para la distribución de contenido malicioso, aplicaciones falsas, tanto en descargas en sitios de terceros, en sitios no oficiales, como también en engaños, comunicaciones fraudulentas relacionadas a la ingeniería social, más particularmente phishing en correos electrónicos, que es una tendencia que vamos a explorar alrededor de esta charla. Y finalmente, lo que refiere a cualquier tipo de beneficio económico provisto por alguna organización gubernamental, en algunos países se llamó ingreso de emergencia, en otros países un bono familiar, un bono de apoyo económico. Este tipo de bonos también auxilia y también es un atractivo muy grande para lo que son los ataques que se dieron durante lo que es el 2020. En primer lugar, vamos a hablar un poco y vamos a ofrecer una visión general de qué son este tipo de mercados negros, esta deep web, esta dark web, qué diferencia hay entre la deep y la dark web, términos muy utilizados en lo que es ya hace algunos años, particularmente en, digamos, los grupos o el nicho, la concentración de gente que estamos del lado tecnológico, pero que en este último año se expandió un poco más, ya sea por curiosos, ya sea porque mucha gente en busca de desesperación, en busca de esta solución milagrosa para el coronavirus, ha recurrido a métodos quizás que no recurriría en situaciones comunes,
O simplemente personas que por tener más tiempo en su casa y ser un tema quizás pendiente, o ser un tema de que hace rato ya les llamaba la atención, decidieron ingresar a la Deep Web. Con lo cual todo esto llevó a los mercados negros un gran volumen de nuevos usuarios que no se registraban anteriormente, con lo cual esto es algo que los cibercriminales no pasaron por alto. Es importante notar que si bien las ventas o los productos ofrecidos sí tienen que ver quizás con temas de coronavirus, ya sea por medicamentos fraudulentos o vacunas fraudulentas, o también algún tipo de malware o algún tipo de ataque ya preparado de phishing, ya venían con temáticas de lo que tiene que ver con el coronavirus o temáticas de cuarentenas o de ayudas del gobierno nacional. Si bien este tipo de ataques tuvieron estas temáticas, es importante mencionar que este tipo de mercados ya estaban desarrollados. Es decir, que los estafadores ya tenían mercado para actuar incluso antes de la pandemia. Como bien mencionaba, la mayor parte de estos engaños incurrió en lo que es la sección de estupefacientes, cualquier tipo de medicamentos milagrosos, remedios milagrosos, vendidos ya sea como en formato de drogas de prescripción o en formato de drogas totalmente ilegales. También vacunas falsas en formato de vacunas muy conocidas, en donde los cibercriminales alegaban tener propiedad de estas. También lo que fue el ransomware a pedido, ese tipo de ataques que lo que consistían, o cualquier malware a pedido, consistían en solicitar a un cibercriminal, a una banda de cibercriminales, algún tipo de ataque informático, alguna pieza de código malicioso personalizada para poder atacar a un blanco específico. En particular, si bien, como bien mencionaba anteriormente, este mercado ya existía, durante el 2020 se vio un aumento muy grande y un foco bastante particular y bastante centrado en lo que son organizaciones relacionadas al rubro de salud, es decir, redes de hospitales, obras sociales, ministerios de salud, en todo lo que tiene que ver con organizaciones financieras o bancarias. Esta ya es una tendencia que se viene dando hace algunos años, y finalmente cualquier sector gubernamental, cualquier entidad gubernamental también se vio afectada por lo que es, digamos, el target o el objetivo principal de este tipo de amenazas. Además, vimos un nuevo integrante a lo que son tendencias dentro de los mercados negros, que nuevamente ya era un tópico del que hablar, pero sí se involucró y su popularidad y su demanda se vio incrementada, lo que tiene que ver o relacionados con la documentación falsa. En muchos países actualmente están pidiendo o van a pedir o van a solicitar, o se rumorea que va a ser necesaria para realizar ciertas acciones, certificados de vacunación. Y es aquí donde entran aquellas personas en los mercados negros que falsifican información, otorgando este tipo de servicios de creación de carnets de vacunación falsos, creación de carnets de positivos de coronavirus falsos, o creación también de carnets de negativos de coronavirus. Además, todo esto bien mencionado es un atractivo muy particular para personas que se vieron en una situación riesgosa o en una situación de compromiso hablando del coronavirus, ya sea personas que conozcan o tengan familiares o allegados con factores de riesgos, aquellos que estén atravesando la enfermedad con resultados no prometedores, o quizás en países donde las campañas de vacunación no son tan veloces como querrían. Por otro lado, el aumento de usuarios, como he mencionado anteriormente, se puede explicar por el aumento de cercanía de la tecnología que tuvimos durante esta pandemia. Y finalmente, mencionar que una consecuencia quizás un poco indirecta de lo que es el aumento de usuarios en el mercado negro es también causada por la idea de o la conexión que tienen este tipo de sitios con los productores o con los mercados de compra-venta de las criptomonedas. Un tipo de cambio que se volvió muy popular en lo que fue el año 2020, por un lado por su aumento de valor, su
volatilidad de precios, ¿sí? Este tipo de monedas, quizás ya muchos hayan escuchado hablar de la moneda Bitcoin, pero otras monedas popularmente mencionadas también, llamadas Monero y Ethereum, ambas también viendo un surgimiento, un aumento de lo que son su popularidad, tanto fuera como dentro de este tipo de mercados. Algunos ejemplos en lo que respecta a algún tipo de venta ilegal, algún tipo de venta de este tipo de vacunas que mencionaba anteriormente. En primer lugar, gente que lo solicita de verdad, hay un mercado, y esto los cibercriminales lo saben, hay un mercado y hay gente que desesperadamente busca lo que es las vacunas en el mercado negro. Podemos ver cientos y cientos de publicaciones con precios, lógicamente y originalmente en Bitcoin, en criptomonedas, para poder evitar el rastreo de esta operación en caso de que se vea involucrado algún tipo de agente legal o algún tipo de fuerza pública de algún país. Vemos precios variados. En este momento se hacen los cálculos, el Bitcoin ronda los 30 a 35 mil dólares, con lo cual un ejemplo de un precio ya pasado en dólares estadounidenses, 350 dólares estadounidenses, y se han llegado a encontrar hasta aquellos con precios tan irrisorios como las 1.000 libras esterlinas. Otro ejemplo de algo mencionado anteriormente, que yo estuve charlando un poco, es aquello relacionado con el ransomware a pedido o el ransomware como servicio. En particular existen, como había mencionado anteriormente, muchos mercados para estas amenazas, pero un mercado que fue a destacar en lo que fue la duración de la pandemia del coronavirus, sobre todo en el año 2020, fue aquella que se centraba en la distribución de ransomware, un ataque que bloquea toda la información del dispositivo, incluso hasta el dispositivo mismo, y realiza ciertos tipos de actividades que no estábamos viendo anteriormente, en particular la exfiltración de la información robada. En pantalla puede ver dos ejemplos de ataques a dos compañías, en particular de Latinoamérica, dos compañías distintas, en donde esta banda de cibercriminales que atacó a esta compañía por encargo, bueno, les anuncia que han sido atacadas, les anuncia que tienen ciertos tipos de archivos peligrosos que pueden mostrar que han robado, ¿sí? Y esto es un método más de extorsión distinto al que veníamos viendo en años anteriores, como podía ser la duplicación del precio que debía pagar la víctima para recuperar sus archivos. Otra de las temáticas a exponer y que fueron también tendencias durante el año de principal actividad o del pico más grande de lo que fueron cuarentenas relacionadas con este concepto y esta nueva introducción para muchos del trabajo y la educación remota, ¿sí? No muchas personas, quizás en la población común, estaban preparadas o estaban acostumbradas, ni tampoco compañías, a lo que es el trabajo 100% remoto. Y ahora vamos a charlar un poco más, pero vamos a ver por qué derivó en aumento de casos de phishing, que tiene que ver con lo que veíamos anteriormente del ransomware como servicio. En primer lugar, es importante hacer la distinción entre aquellos ataques de phishing dirigidos a la población en general, en donde tuvieron tópicos que son llamativos y no son para nada dirigidos, como algún tipo de vacuna aprobada por un gobierno local, que deben ingresar a un link para poder registrarse, para darse esa vacuna, algún tipo de distribución de medicamentos o venta de los mismos, ayudas económicas, como bien veíamos anteriormente, estos bonos de emergencia, estos bonos de ingresos provistos por entidades gubernamentales, también invitaciones a lo que son reuniones de videoconferencia, ¿sí? Copiando plantillas como bien muchos saben, una vez que te invitan a algún tipo de reunión de este tipo de aplicaciones de videoconferencias, te llega un correo electrónico, y los cibercriminales supieron copiar este tipo de correos para poder realizar más engaños en lo que es ingeniería social o phishing. También incurrimos en un aumento, además de este tipo de entidades, quizás compañías, por ejemplo Zoom
OMIT, en lo que es la suplantación de identidad de organizaciones bancarias, organizaciones financieras, cualquier tipo de organización en la cual el usuario o la víctima esté dispuesta o deba o tenga que entregar cualquier tipo de información crediticia o información financiera para poder operar allí, ya sea un banco, sea una organización que controle lo que es compra-venta de acciones, ya sea quizás un centralizador de comercio electrónico, por ejemplo, también puede ser. Y además, todo lo que tiene que ver con organizaciones gubernamentales. Esto muy de la mano con lo relacionado a este tipo de estafas que utilizan como excusa algún tipo de bono económico gubernamental o algún tipo de circular o, ¿cómo decirlo?, algún tipo de información que provee el gobierno, cualquier tipo de comunicación que uno como población, una persona esperaría que llegue también de una organización gubernamental. No solo se ciernen a lo que es correos electrónicos, sino también en el caso de phishing dirigido a la población general, podemos encontrar llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajes de voz hechos automáticamente por medio de lo que se conoce como llamadas robóticas o robocalls, así como mensajes privados en lo que son redes sociales, ya sea Instagram, Facebook, Twitter o Telegram. Y vemos nuevamente un resurgimiento del phishing o los engaños que tienen como medio de comunicación principal la voz, ya sea llamadas o sea también mensajes de voz por una persona o una computadora. Ahora bien, yo mencioné que es importante hacer la distinción entre este tipo de correos electrónicos dirigidos particularmente a la población común o a lo que tiene que ver con compañías. Este tipo de correos electrónicos dirigidos a compañías ya no son tan masivos, tienen tópicos en particular de los que hablar, no tienen como excusa una comunicación genérica del gobierno por COVID-19, sino que cuentan con estudios previos, inteligencia previa de a quién se lo quieren enviar, para poder realizar infecciones, como vimos anteriormente, de este tipo de ransomware por engaño o cualquier tipo de pieza de código malicioso que tenga como objetivo particular la compañía de la que estamos hablando. Una estadística que quizás puede parecer obvia para algunos, pero sí es importante hablar de el gran porcentaje y la gran diferencia en la que incurrimos en el año 2020. Pueden ver en azul oscuro las mediciones de porcentajes de correos electrónicos fraudulentos detectados sobre el total desde el lado de la telemetría de ESET, y en celeste, en azul más clarito, pueden ver lo que fue el año 2020. Si bien no está completo ni están las estadísticas del 2021, el foco, y quizás lo que me gustaría que miremos en particular, es cómo fueron estas estadísticas en los meses principales o los meses más críticos de lo que es el coronavirus. Podemos ver entre quizás marzo, junio, julio, agosto, quizás de meses más, meses menos, una diferencia rotunda del 20% más en lo que es 2020 contra las detecciones de 2019. Algunos ejemplos en lo que refiere a detecciones relacionadas con comunicaciones fraudulentas, particularmente correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, también una tendencia en la que se incurrieron durante 2020. Algunos podemos ver en pantalla, en primer lugar, una comunicación que supuestamente salía del gobierno argentino. En segundo lugar, el programa de ingreso solidario, en particular provisto por el gobierno colombiano. Es importante mencionar que muchos de estas comunicaciones fraudulentas utilizan nombres de planes o de bonos que de verdad son entregados por los gobiernos nacionales, que de verdad se anuncian y que llegan a muchísimas personas, con lo cual este tipo de agregado de ser una realidad, de ser un evento real y de ser un evento que viene a apoyar a personas que están en una situación económica desesperada, hace que
sea muchísimo más fácil o sea muchísimo más susceptible una persona a caer en este tipo de engaños que quizás una comunicación genérica como la que veníamos viendo hasta el año 2019. Y finalmente, el último punto de lo que es los principales ataques en lo que fue el año 2020, todo lo que tiene que ver o lo relacionado a malware y ataques informáticos. En primer lugar, mencionar los métodos cero o la infección primordial, la infección primaria, digamos, de ese tipo de ataques. Es importante y aporta muchísimo a lo que es investigar las causas de por qué este tipo de ataques también están resurgiendo o por qué este tipo de ataques tuvieron un pico de actividad, es entender cómo fue que se infectaron en primer lugar las víctimas. Por ejemplo, y entre los 3 métodos más utilizados para lo que es infecciones encontramos, en primer lugar, ataques de ingeniería social. Como bien mencionaba anteriormente, estos ataques, ya sea para compañías dirigidos con inteligencia previa, o sea para la persona común enviándolos de manera masiva a correos electrónicos, este tipo de ataques pueden encontrar su método de entrada mediante técnicas de ingeniería social, como bien mostramos anteriormente. En segundo lugar, y una tendencia que sí ya es costumbre de hace algunos años, lo que tiene que ver con sitios de terceros que ofrecen descargas no oficiales de aplicaciones. Vamos a ver quizás en algunas slides más estadísticas, pero particularmente una tendencia en lo que fue el 2020 son aquellas descargas maliciosas, aquellas aplicaciones de terceros que contenían tipos de software maliciosos, cualquier tipo de software que deseaba hacer daño en lo que es el dispositivo, relacionadas a lo que son aplicaciones de videoconferencias, aplicaciones que fueron muy descargadas y que vieron una cantidad enorme de aumento de usuarios en lo que fue el año 2020. Y finalmente, una estadística que quizás es nueva, quizás no es tan común o quizás no le resuena a muchos, pero sí que de este lado, mediante nuestra telemetría, mediante las detecciones que nos ofrecen nuestros sistemas desde el laboratorio de SET, lo que es ataques de RDP. RDP refiere al protocolo de escritorio remoto, un protocolo que debe estar habilitado para que las computadoras se puedan conectar remotamente a cualquier tipo de red. Este tipo de protocolos debió ser habilitado, lógicamente, debió ser expuesto en base a o buscando, digamos, muchas compañías para poder habilitar lo que es el trabajo remoto, ¿sí? Muchos quizás de ustedes, mismos nosotros también, nos conectamos remotamente a las redes de nuestros trabajos. Y este tipo de protocolos, si no son controlados, si no son configurados de una manera correcta, pueden resultar en ser publicados en la red sin ningún tipo de protección extra y con cualquier tipo de vulnerabilidad que los cibercriminales supieron bien aprovechar. En particular, y una estadística que quizás pueda resultar sorprendente, comparando a lo que es el primer trimestre del 2020 con el último trimestre del mismo año, los ataques mediante este protocolo, vulnerando este tipo de protocolo que queda expuesto en la red, aumentaron un 700% en el mismo año en solo 2 trimestres, con lo cual es una tendencia que venía tomando carrera al principio del 2020, pero se terminó de desatar en lo que fue el último trimestre del mismo año. Y finalmente, quizás una buena o una mala noticia, dependiendo de cómo lo miremos, una disminución muy grande de lo que son campañas masivas. Estas son campañas no dirigidas, campañas enviadas a miles y miles de personas, estos ataques de ransomware, ataques que idealmente para los cibercriminales bloquean el acceso a la información del dispositivo, pero sí hubo un aumento muy grande compensando esta disminución de ataques dirigidos a este tipo de entidades que yo mencionaba anteriormente, particularmente instituciones gubernamentales, instituciones en el gobierno de salud y cualquier tipo de institución o compañía relacionada con las finanzas. Y un pequeño aporte quizás que no fue tan
tan voluminoso, no fue tan tendencia tan amplia en lo que fue el año 2020, relacionados a aquellas infecciones de malware, aquellos códigos maliciosos que incluyen criptominería. Esto es tomar control del dispositivo del usuario y utilizarlo para poder minar estas monedas que están en boga en la boca de todos. En los países donde más se produjeron este tipo de detecciones fueron en Perú, que particularmente Perú se lleva el segundo lugar de detecciones en el mundo de criptomineros, seguido por Ecuador. Como había mencionado anteriormente, aquí están estadísticas en cuanto a lo que es las detecciones de malware que contenían o que fingían ser este tipo de aplicaciones. Vemos un disparo totalmente grande relacionado a lo que es el momento en donde se desató para muchos países del mundo la pandemia en particular, y esto llevó a una cuarentena generalizada en casi todo el mundo. Podemos ver, lógicamente, en marzo de 2020, muchos recordarán como disparador de lo que fueron las cuarentenas, independientemente de dónde estemos. Vemos cómo se disparan las detecciones relacionadas a este tipo de aplicaciones. Y finalmente, algunos ejemplos de aplicaciones que se distribuían con objetivo o con un supuesto objetivo de hacer un tracker, este tipo de seguimiento de casos. Todos vimos en lo que fue las noticias, la radio, la televisión, cómo casos iban disminuyendo, aumentando. Muchas aplicaciones y muchos cibercriminales hicieron provecho de esto, ideando, creando aplicaciones que tenían un aspecto similar a aplicaciones oficiales, en donde se realizaban seguimientos de casos, pero no eran ni más ni menos que algún tipo de ransomware o algún tipo de código malicioso que requería que la víctima entregara dinero a cambio de la información, ¿no?, que había particularmente en sus dispositivos móviles. Bien, ahora que yo les comenté todo este tipo de amenazas y todo este tipo de ataques que presenciamos en el año 2020, te doy el pase, Luis, para charlar un poquitito más, en particular desde el aspecto del producto. Sí, claro. Muchas gracias. Muy interesante toda la información que nos compartiste el día de hoy. Y pues bueno, desde luego, todo lo que nos platicó Martina, pues podemos verlo desde un punto de vista de, pues bueno, está pasando todo esto. ¿Qué tal si yo tengo mis usuarios que están trabajando desde casa y no sé si están navegando en esos sitios que no deberían? ¿Qué tal si están en la dark web? ¿O qué tal si tienen algún riesgo de encontrarse alguno de estas páginas de mining, de cripto, para minado de criptomonedas? Pues, ¿cómo me protejo? Pues bueno, en nuestro caso en ESET contamos con la suite que liberamos hace poco, que se llama ESET Protect, en el cual estamos hablando de la solución de Endpoint, el famoso antivirus, que está disponible tanto en un modelo de administración, tanto on-premise como en la nube, además de que soporta diferentes sistemas operativos y les va a permitir administrar dispositivos móviles, ya que, como bien vimos también, estos dispositivos pueden llegar a ser comprometidos. Entonces, pues por eso mismo es necesario contar con seguridad para evitar que nuestros usuarios caigan en alguna trampa de ese estilo debido a la ingeniería social realizada por estos ciberdelincuentes. Y hoy en día, pues, se complica mucho la atención, el soporte. Imagínense que un equipo de algunos de nuestros usuarios se cifrara, pues, y está trabajando remotamente, pues eso implica que anteriormente, cuando no teníamos pandemia, pues podíamos decir, bueno, se le cambió el equipo, va a tardar un poco, pero ahora, con las restricciones y todo, pues va a ser muy difícil que alguien pueda hacer el envío del equipo y todo eso. Entonces, pues sí es necesario contar con una buena solución de seguridad. Esta consola es bastante intuitiva, con lo cual, si el día de hoy ya manejan alguna otra solución, el cambio, la transición a esta nueva consola, pues va a ser muy sencillo. Además que en la parte de reporteo, notificaciones y todo eso, pues se puede personalizar. Y sobre todo, el
tener un producto que maneja múltiples capas de seguridad es bastante útil y necesario, debido a que vamos a estar protegidos desde diferentes puntos de vista, desde diferentes fuentes, diferentes vectores de ataque, y no importa si estamos navegando en internet, descargando algún software malicioso, o quizás, como bien vimos, ¿qué tal si nos está llegando algún ataque por correo electrónico? Pues bueno, tenemos diferentes tecnologías que van a estar trabajando en conjunto para proteger el acceso indebido al sistema y que pueda llegar a dañarlo. Entonces, es algo a considerar con estas soluciones. Por otro lado, para aquellos que quieran fortalecer todavía más su seguridad, digan, bueno, yo quiero tener una capa adicional y además quiero contar con una solución que no me demande mucho tiempo. Entonces, este Dynamic Threat Defense, este analizador de amenazas dinámico, es bastante bueno porque está enfocado a detectar amenazas de día cero, detecta con base al comportamiento, ya que básicamente lo que hace esta solución es llevarse una muestra de algún archivo sospechoso, lo analiza en la nube de SET, y simplemente se interactúa con el archivo. Se analiza, se registra todo lo que hace, es decir, obtenemos cuál es ese comportamiento y regresamos un resultado al usuario, en el cual, pues bueno, dependiendo de ese resultado, si está limpio el archivo, si es sospechoso o muy sospechoso o es malicioso, pues ya se decide si se elimina o se eliminan los procesos que creó, etcétera. Entonces, es una solución proactiva, a diferencia de otras soluciones que pueden encontrar en el mercado, que lo que les ofrecen luego son cuestiones de rollback, pero ¿para qué recurrir a eso cuando puedes tener algo proactivo? Puedes prevenir todo eso. Y además, como les comenté, pues si algo sale mal, pues estaría pasando en la nube de SET, no en el ambiente de ustedes, en el ambiente corporativo. Entonces, es bastante bueno. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Como bien vimos, los ataques por medio de correo electrónico se han incrementado. Entonces, bueno, y además que es para el caso del ransomware, pues bueno, es muy común que llegue a través de correo electrónico. Entonces, tenemos aquí un correo electrónico que llega con un adjunto malicioso. El usuario ya lo está recibiendo. Aquí no nos interesa saber qué solución hay en el perímetro, en la nube, y que está analizando el correo, sino simplemente ya a nivel endpoint está funcionando, y lo que sucede, se lleva una copia a la nube. Empezamos a interactuar con ese elemento y simplemente se va tomando nota. Posteriormente, ya que sabemos el resultado, en este caso fue algo malicioso, pues eliminamos lo que es el correo, el adjunto, todo, para evitar que se vea comprometido el equipo del usuario. Y lo mejor de todo es que si minutos después, horas después o días después llegan más correos iguales a esto, pero a diferentes usuarios, todos ellos ya van a estar protegidos. ¿Por qué? Porque Dynamic Threat Defense ya lo conoce, ya lo analizó y ya sabe que es algo malicioso. Entonces, muchas veces hay algo a considerar. Hay ataques de día cero y también están los ataques dirigidos, que pueden estar solamente muy focalizados a ciertos usuarios, ciertas empresas, y que por lo tanto eso complica un poco más que independientemente de la solución que tengas de endpoint o en el perímetro, pues vaya a poder detectarlo a tiempo, ¿no? Y pues bueno, continuando, vamos a ver otro más. Estábamos hablando de amenazas por correo. Y aquí, pues, ¿qué tenemos nosotros también para otros temas, tratándose de que tengamos algo en el perímetro, que pudiera ser en este caso que tengan Microsoft Exchange o la solución de Domino por parte de IBM? Ambas soluciones se encargan de ser un SMTP para analizar, primero que nada, hacer envío y recepción de correo.
Ya posteriormente a través de nuestros clientes leemos todo eso, pero bueno, todo eso se puede complementar, esa seguridad. Podemos nosotros sumar nuestra solución de Mail Security para poder brindar diferentes mecanismos de protección. Tenemos diferentes filtros que ya tienen mucho tiempo en el mercado, han ganado premios y sobre todo pues han demostrado ser muy buenos. Estamos hablando del anti-spam, anti-malware y anti-phishing. Y en el caso particular para ambientes de Microsoft, pues lo podemos complementar con Dynamic Threat Defense, la solución que les hablé hace un momento, el sandbox en la nube. Entonces, con eso podremos estar todavía mejor prevenidos, mejor protegidos contra este tipo de amenazas. Por otro lado, bueno, podría ser el caso que su solución de correo electrónico esté en la nube, una nube popular y que cobró fuerza en este tema por la pandemia, pues es la de Microsoft 365. Anteriormente lo conocíamos como Office 365, pero bueno, también esa empresa ha estado haciendo cambios en el nombre de sus productos. Entonces, bueno, ahí en ese caso, como bien sabemos, en esta nube tenemos lo que es el llamado servicio de Exchange Online, el cual está recibiendo y enviando el correo electrónico, el cual también pues, puede ser vulnerable. Si bien Microsoft es bueno con su herramienta y todo eso, y realizó un esfuerzo por sumarle capas de seguridad, pero lamentablemente pues no ha tenido mucho éxito, a pesar de que ofrece planes con los cuales se pueden robustecer esta plataforma, tanto con otras herramientas, opciones, características, inclusive capas de seguridad, pero aún así no es del todo confiable. Hay diferentes fuentes que lo demuestran y sobre todo que hay muchas herramientas que están ahí haciendo, cubriendo, complementando esta solución. Entonces hay que tener en cuenta esto, que sí es necesario proteger esta nube. Nosotros, en nuestro caso, lo que hacemos es proteger el Exchange Online, integrarnos también con lo que es OneDrive, SharePoint y Teams, de tal forma que toda la información que estén compartiéndose nuestros colaboradores en estas plataformas va a ser analizado en tiempo real y vamos a estar protegidos contra diferentes tipos de amenazas. Si bien Microsoft, les digo, tiene esta capa de seguridad, también cabe mencionar que algunas de estas tecnologías no funcionan en tiempo real y eso es por diseño. Entonces, algo a tener en cuenta. Y más hoy en día que estamos realizando trabajo a distancia, si alguien nos pide, un colaborador, un archivo que le compartamos, pues desde luego, tan pronto como se lo enviemos, se lo compartamos, él lo va a revisar y si no fue analizado de forma correcta y en tiempo, pues se va a infectar. También tomen en cuenta que lo que es las soluciones de Microsoft 365 las podemos usar en la nube, es decir, no tenemos que tenerlas instaladas para hacer uso de ellas. Yo podría estar trabajando en un equipo de mi casa y estarme logueando, debido a que tal vez me es más cómodo trabajar en mi equipo y pues bueno, ¿cómo le hacemos ahí? Entonces hay que tener eso en cuenta. Entonces, bueno, por otro lado, como vimos, las conexiones por escritorio remoto también ha sido un problema. Como bien, tenemos que seguir trabajando, tenemos que mantener la continuidad del negocio y eso implicó que tuviéramos que abrir accesos, sin pensar en el tema de la ciberseguridad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como bien nos comentó Martina, ahí en la dark web podemos encontrar diferentes elementos desde el ransomware as a service, es decir, yo podría cómodamente desde mi casa buscar escritorios remotos ahí que están siendo vendidos en la dark web. Son accesos que
no cuestan tan caro. Y puedo comprar yo mi ransomware, entonces ya tengo mis credenciales, me conecto al servidor y simplemente ejecuto este ransomware que acabo de comprar y listo. Simplemente espero a que la víctima pues me pague y de esa forma enriquecerme, desde luego haciendo uso de Bitcoin, de alguna criptomoneda. Entonces, la solución de doble factor de autenticación nos va a ayudar a protegernos contra ese acceso indebido. Si bien las credenciales pueden llegar a ser vulneradas, hay muchas malas prácticas, los usuarios luego las dejan, pueden tener ahí en un papelito cerca de la computadora y cualquiera puede saber cuál es su usuario y contraseña, pero ya cuando le sumas un doble factor de autenticación, con esto ya queda robustecido todo ese tema. En este caso es una solución que pueden usar los colaboradores desde el teléfono, pueden generar lo que es el famoso OTP o el token. Es un número que tiene un ciclo de vida corto, de ahí su nombre de OTP, One Time Password, password de único uso, o podemos tener algo más cómodo, que es la notificación push. Me llega un mensaje al momento que estoy haciendo un inicio de sesión de Windows, me aparece un código, como pueden ver acá, y algunos datos. Y simplemente yo decido, apruebo o deniego la conexión. Y ya con eso es mucho más cómodo en lugar de estar tecleando todos los dígitos. Pero bueno, entonces es algo con lo cual podemos estar protegidos. Como bien ya nos pintó el panorama Martina, tenemos muchas amenazas. Tomen en cuenta esto siempre, que los ciberdelincuentes siempre van a estar buscando, van a estar viendo dónde estamos nosotros, qué estamos haciendo para poder obtener beneficio. ¿Ok? Entonces tomen en cuenta todo eso. Bien, la tecnología del doble factor es algo muy simple y sencillo de usar. No es un sistema robusto, es eficiente y con lo cual pues desde un solo servidor podemos ya empezar a administrar y proteger todos los servicios. Como bien comenté, la recomendación es para escritorios remotos, pero pueden proteger su inicio de sesión de Windows. También el escritorio remoto vía web, pueden integrarlo al SharePoint, pueden integrarlo al directorio activo para diferentes cuestiones donde se requiera. Pueden ocuparlo para proteger las VPNs a través del protocolo Redius. Y dado que estamos hablando de Redius, también lo podemos estar usando para proteger acceso o algunas tareas a nivel Linux o MacOS. Entonces, la verdad es que es bastante extenso y cuenta con una API y un SDK que podemos ocupar para poder complementar e integrarlo a alguna página web, algún recurso que hayamos desarrollado o que hayamos pedido que nos desarrollen, ya sea basado en Java, .NET o PHP. Entonces, le podemos sacar provecho a esta tecnología. Y pues bueno, vamos a pasar a CSTIC TV, tu portal de tecnología e informática, al servicio de la sociedad y los negocios.